Queremos resolverlo dado ecuaciones lineales en una variable con fracciones. Cuando tenemos una ecuación con fracciones, podemos trabajar con las fracciones de la ecuación o eliminar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. En esta lección, procederemos a aclarar las fracciones de la ecuación primero multiplicando ambos lados por el mínimo común denominador. Luego, en nuestra primera ecuación, el mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 6, 3 y 18. Una forma de encontrar el mínimo común denominador, o el mínimo común múltiplo, es para enumerar los múltiplos de 6, 3 y 18 y determinar el número más pequeño de las tres listas. Aquí podemos ver que el mínimo común múltiplo o mínimo común denominador es 18. Esto lo indica multiplicando ambos lados de la ecuación. A los 18 años, podemos borrar el fracciones de la ecuación. Sigamos adelante y multiplica ambos lados por 18. El siguiente paso, porque los productos implican fracciones, escribamos 18 como una fracción con un denominador de 1. También distribuiremos 18 en el lado derecho para borrar los paréntesis. Observe en el lado derecho que ahora tenemos 18 más una vez negativo 5 tercios x más 18 sobre 1 multiplicado por 11 18. Y ahora, antes de multiplicar, simplificaremos. Todos los denominadores debería simplificarse a 1. Mirando al lado izquierdo de la ecuación, observa que 18 y 6 comparten un factor común de 6. Hay 1, 6 y 6 y 3 6 y 18. O simplemente podemos pensar de 18 dividido entre 6 es igual a 3 en el lado derecho. 18 y 3 comparten un divisor común de 3. Hay 1, 3 y 3 y 6, 3 y 18 o truco. Y simplemente piensa en 18 dividido por 3 es 6. Y para el último producto, los dos 18 que comparten un factor común de 18, hay un 18 y un 18 en el número y denominador o truco. Y piensa en 18 divididos entre 18 es igual a 1. Y ahora multiplicamos volviendo a la izquierda, ahora tenemos 3 veces 5x, que es igual a 15x a la derecha. Tenemos 6 veces negativo 5x nos da menos 30x, más 1 por 11, lo que nos da más 11 para el siguiente paso. Vamos a obtener los términos x del mismo conjunto de la ecuación. Vamos a sumar 30x a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos 45x igual a 11, y dado que 45x significa 45 multiplicado por x hasta el último paso, dividimos ambos lados por 45, y obtenemos que x es igual a 1140 quintos. El único factor común entre 11 y 45 es 1, y por lo tanto el simplificado la solución es x igual a 1140 quintos. Podemos obtener nuestro segundo ejemplo. Observe que tenemos denominadores de 3, 9 y 27. 27 es el mínimo común denominador y, por lo tanto, eliminaremos el fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados por 27. Y de nuevo, escribamos 27 como una fracción con un denominador de 1, y distribuyamos también 27 en el lado derecho de la ecuación. Estará en el lado derecho, ahora tenemos 27 más de una vez. 4, 9x menos 27 sobre 1 por 5 27. De nuevo, antes de multiplicar, simplificaremos 27 y 3. Comparte un factor de comentario de 3. Hay 1, 3 y 9 triples, y 27 o 27 dividido entre 3 es 9 es igual al lado derecho. 27 y 9 tienen un factor común de 9. Hay 1, 9 y 3 nueves, y 27 o 27 dividido por 9 es 3. Si el último producto 27 dividido entre 27 es 1 o 27, comparten un divisor común de 27. Hay 1 27 y 27 en el número y el denominador. Y ahora multiplicamos volviendo a la izquierda, tenemos 9 veces 7x, que es 63x igual a la derecha. Tenemos 3 veces 4x, que es 12x, menos 1 por 5, lo que nos da menos 5 para el siguiente paso. Vamos a restar 12x en ambos lados para obtener los términos x del mismo lado, simplificando. Tenemos 51x igual a menos 5. Para el último paso, dividimos ambos lados por 51. Simplificando, tenemos x es igual a menos 5 número 51. Espero que esto te haya resultado útil.